Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. De nuevo, soy Laura Aramburu, editora de Salud, Nutrición y Bienestar. El encuentro de hoy es un encuentro importante. Vamos a sumergirnos en una conversación que aborda un aspecto universal de la vida humana, un tema que, aunque cotidiano, a menudo nos resulta esquivo y desafiante: la muerte. La muerte es una parte innegable de nuestra existencia. Nacemos, morimos y en medio de esos dos acontecimientos vivimos. Pero pese a su cotidianeidad, la muerte es a la vez un tema complejo de profunda trascendencia, tanto que ha sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia en diversas disciplinas: filosofía, religión, psicología, literatura. Pero hoy de lo que queremos hablar es de lo que la muerte, el duelo y algo como los cuidados paliativos y los procesos que acompañan la etapa final de la vida impactan en nosotros. Para ello, tenemos con nosotros a un invitado de excepción, el doctor Alberto Meléndez. El doctor Meléndez es licenciado en Medicina y Cirugía, además de máster en Medicina Paliativa por la Universidad de Valladolid. Lleva más de 15 años trabajando en cuidados paliativos y ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Gracias a esta experiencia comprendió la importancia de morir con dignidad, tanto para el propio fallecido como para los familiares y cuidadores. Y por ello colabora en el proyecto Al Final de la Vida, un proyecto de obra social que acompaña a las personas que se enfrentan a la muerte, humanizando y normalizando este proceso. Un poco más adelante hablaremos un poquito más de este proyecto. Y ahora sí, empezamos nuestra charla con el doctor Meléndez para comprender mejor cómo enfrentar el duelo, desmitificar la muerte y conocer nuestros derechos en materia de cuidados paliativos hospitalarios. Esta conversación, recordaros, busca brindar luz y apoyo a todos aquellos que se han enfrentado o enfrentarán a la pérdida de un ser querido, que realmente somos todos. Bienvenidos a esta conversación. Y bien, doctor Meléndez, ¿qué consejos darías a alguien que está lidiando con la pérdida de un ser querido? Bueno, empezamos fuerte. Consejos, pues sobre todo que sepa que lo va a pasar mal, que sepa que este pasarlo mal dura un tiempo, que no es un tiempo determinado, que cada uno tiene su tiempo, que es un proceso. Algunos británicos hablan del trabajo de duelo, ¿no? Es un tiempo que te toca hacer otras cosas, no para olvidar, no para evitar ese dolor, sino para aprender a vivir con ese dolor, para que poco a poco puedas reincorporarte a tu quehacer normal y puedas mirar atrás, pues, con una sonrisa en vez de con un llanto, ¿no? Pero consejos. Eh, Decías antes que estos años de trabajo me han ayudado. Bueno, también soy padre, también soy hermano, también soy hijo. Eh, entonces, todo esto me ha ayudado y a veces te das cuenta de lo difícil que es, porque siendo profesional y atendiendo tantos procesos, cuando te toca no lo ves tan fácil, ¿no? Entonces, consejos, sobre todo, que entendamos que es un periodo normal de nuestra vida, que todos vamos a tener algún duelo, que es distinto al de mi hermana o al de mi vecino o al de otras personas, y que lo vivamos con la naturalidad que se viven las cosas, las buenas y las malas. ¿Cuáles son las etapas típicas del duelo y cómo pueden las personas hacerles frente, atravesar por ellas de una manera saludable, si se puede decir así? Se ha escrito mucho sobre las etapas y se ha pontificado quizá demasiado, porque a veces uno no vive las etapas en un orden cronológico, ni mucho menos. Depende mucho de cómo ha sido el proceso. Digamos que el duelo al final es un elefante muy grande que hay que comerse, y hay procesos que por su rapidez o por su brusquedad o por tus circunstancias personales no las has podido ir digiriendo y te toca digerirlo todo de golpe, y otros procesos mucho más lentos que en realidad no empiezan cuando se produce el fallecimiento del ser querido, sino que han empezado antes, ¿no? Entonces, yo creo que no es bueno marcar unos procesos muy estancos que pueden hacer a algunas personas sentirse extrañas o sentirse demasiado diferentes, sino que entender que es un camino y que depende mucho de la historia previa de relación, de cómo ha sido el proceso, de cómo sea tu vida ordinaria para volver a
a reincorporarte a ella, la obligación que tienes de hacerlo, lo que te empuja, lo que... Entonces, bueno, pues hay unas etapas, pero yo no sería muy dogmático en cuanto a esas etapas. Si hay algo que sabemos con certeza todos es que vamos a morir. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces tenemos tanto miedo a la muerte y evitamos hablar de ella? Hombre, evidentemente no nos gustaría morirnos, sabemos que lo tenemos que hacer, se dice que somos el único animal que sabe que va a morir, pero en esta sociedad de bienestar y de confort lo que hacemos es algo que nos frustra y que podría bloquear un poco esta sensación de control y de felicidad eterna, es esconderlo, ¿no? Entonces, ya no se habla de la muerte, la gente no conoce procesos de morirse, estamos sacando a la gente de los hospitales, hemos sacado a los niños de los hospitales, hemos sacado la muerte de los domicilios. Decías que íbamos a hablar de cuidados paliativos en hospital, podemos hablar de cuidados paliativos en hospital, pero yo casi toda mi trayectoria profesional la he realizado en domicilio. Cada vez es más complicado que una familia pueda atender a su ser querido en el domicilio. Todo eso hace que veamos la muerte como una extraña cosa que le pasa a otros, y cuando nos pasa a nosotros o nos pasa a algún ser querido, nos desbarata todo nuestro castillo de naipes, ¿no? ¿Y cómo se podría promover una conversación sobre la muerte y los deseos al final de la vida con los familiares para que fuera más sencillo, más normalizado un poco este tema? Pues, la idea es volver a la comunidad, volver a lo comunitario. Antes, en los pueblos y en las pequeñas ciudades, la gente conocía los procesos de los vecinos, se acercaba en los velatorios. Ahora han cambiado las creencias probablemente de la religiosidad, pero necesitamos ritos que nos ayuden a entender y a facilitar ese paso que decías, ¿no?, con el duelo. Entonces, el evitar eso, venga, enterramos a papá y mañana todos a trabajar, que aquí no ha pasado nada, que esto es lo normal. Que sea lo normal no significa que no sea algo triste y que tengas que pasar un periodo, ¿no? Entonces, volver un poco a los diálogos familiares. Eh, ayer tuve el privilegio de estar en un domicilio aquí en un pueblito muy cerca de donde yo vivo, en un pueblito de Álava, y había a lo mejor pues 14 o 16 personas alrededor, no todos en la habitación, pero turnándose, de una señora de 89 años, me parece, que está en un proceso de final de vida, ¿no? Había nietas, había cuñados, había hijos, por supuesto. Bueno, pues yo miraba a esas nietas eh, que eran adolescentes y decía: "Jo, estas nietas, su experiencia vital va a ser radicalmente distinta a la que suele ser normal en esas edades", ¿no? Bueno, pues evidentemente triste, pero ahora muchas veces hay familias que nos preguntan: "Es que no quiero llevar a los nietos quieren ver al abuelo, pero no le queremos llevar al hospital porque no queremos que se queden con esa imagen". Bueno, hay imágenes más o menos duras, pero tenemos que dejar un poco que la madurez de los chavales y de las personas se imponga ante eso, ¿no? Porque si no dejamos madurar es absurdo luego lo que les podemos explicar, ¿no? Entonces, naturalizar, normalizar y devolver un poquito a la comunidad el privilegio de cuidar y de acompañar. Has hablado un poco de los ritos o los rituales, pues ante la cercanía del 1 y el 2 de noviembre, Día de Todos los Santos y Día de Difuntos, pues querría hablar un poco de eso. ¿Qué actividades o enfoques pueden ayudar a las personas a honrar la memoria de sus seres queridos y qué importancia tienen los ritos funerarios? Los ritos son fundamentales, fundamentales para que uno pueda cerrar etapas e iniciar otra etapa. Nuestra vida está llena de ritos, y el rito funerario, más o menos triste, más o menos folclórico, más o menos aireado, más o menos íntimo, tiene la importancia de ayudar al doliente a poder dar un paso en ese camino de recorrido que es el duelo, ¿no? Entonces, el, cada rito, cada persona, cada familia tendrá que saber cuál es el que más le va, pero la ausencia de ritos dificulta mucho ese peregrinaje por el camino vital del duelo. Entonces, decir cuál es mejor que otro depende mucho. Hay
a lo mejor un grupo familiar que pueda hacerlo con una foto y unas palabras y luego, por lo menos aquí en el norte, lo de ir a comer juntos o cenar juntos, eso es importante. En otros sitios a lo mejor puede ser algo más religioso, más ceremonioso. Aquí se lleva mucho ir al monte, a un lugar especial que la persona fallecida le gustara. En otros sitios es el mar. Buscar cada uno lo que le identifica, lo que le recuerda a esa persona o lo que esa persona querría, y una canción, una música especial. Las velas valen para cumpleaños y también valen para velatorios, ¿no? La luz siempre es una imagen muy recurrente, ¿no? Que cada uno busque, pero que sepamos que el intentar calmar el dolor expulsando de nuestra vida los ritos, por ejemplo, los funerarios, es un error, porque eso no funciona así. También has hablado de los niños. Ujú. ¿Qué podemos hacer para ayudar a los niños a comprender y afrontar la muerte? Que sobre todo a edades muy cortas, pues les puede resultar realmente pues, chocante y sobrecogedor. Bueno, a los niños lo que no se les puede hacer es mentir. Y en estos temas se dice que ahora el tabú del sexo ha sido sustituido por el tabú de la muerte, ¿no? Antes se ocultaba cualquier imagen, cualquier palabra, sobre el sexo, y ahora lo hacemos sobre la muerte, ¿no? A los niños lo que no se les puede es mentir, porque ellos van a configurar su realidad. Entonces, si no tienen una realidad expresada por un adulto en el que puedan confiar, van a hacer su realidad, ¿no? Y a veces puede ser pues, más terrible incluso que la pérdida de su ser querido, ¿no? Entonces, incluirles en los ritos en la medida que cada edad, evidentemente, y cada circunstancia puedan, y evitar, evidentemente no hay que ser cruel con las palabras, pero evitar eufemismos que puedan generar mucho disconfort, ¿no? Mucha duda. No, el abuelo, aquí dicen la hitite se ha dormido, ¿no? Claro, entonces cuando veo a mamá dormida lo paso fatal. O cuando yo me voy a dormir no quiero dormirme, porque si no voy a estar más porque me he dormido, ¿no? Ese tipo de, o personas a lo mejor muy creyentes, no es que Dios se lo ha llevado. Pues vaya Dios, qué bueno es, ¿no? Que me quita al abuelo. Entonces, intentar desde la honestidad de lo que cada uno piensa, eh, ser lo más honesto y sincero ya digo, depende de las edades, eso muchas veces hay que pedir ayuda a un experto de la psicología o así, para que nos explique un poquito qué podemos decir. Pero con no mentir y normalizar, y si tu hijo te ve llorar, pues aprenderá que esto es duro y que expresar emociones no está mal, ¿no? Ujú. O sea, la honestidad y la sinceridad son buenas consejeras casi siempre, por no decir siempre. ¿Y cómo pueden los amigos y familiares ofrecer apoyo efectivo a alguien que está de luto, a alguien que ha perdido a su padre, a su hijo, a su hermano, que realmente nos quedamos sin palabras por mucho que queramos acompañar? ¿Qué consejo Pues, podemos darles? pues desde la honestidad también, Laura. O sea, al final, em, eh, también en la enfermedad, también en los cuidados, hay veces que es muy frecuente decir, oye, estoy para lo que necesites. Pues a veces es más útil decir, mira, si te parece, esta semana voy yo a recoger a tus hijos porque veo que estás muy ocupada recogiendo la casa de tu aita y tal. Entonces, voy yo a recoger a tus hijos y así te tienes que despreocupar de esto. Ya está, ofreces algo concreto que lo puedes hacer, que sea sostenible para ti y que de verdad ayude, ¿no? En vez de esas cosas que nos dejan muy tranquilos de para cualquier cosa, bueno, cualquier cosa que es, ¿no? Entonces, eh, permitir expresiones emocionales, esto de, ay, hija, no llores, que es peor, o esto lo cura el tiempo, esas cosas no ayudan porque necesito llorar para tranquilizarme, incluso fisiológicamente necesito llorar, porque es bueno para mí. Eh, el tiempo no lo cura todo, o sea, si me siento en una silla y dejo pasar el tiempo, mi tristeza y mi pena no van a desaparecer. Y el que, el que tú me permitas sentirme como soy y estar como soy, va a facilitar que estemos juntos. Si tú me prohíbes ser lo que soy y sentir lo que estoy sintiendo, pues prefiero no estar contigo. Totalmente. Nos hacen un comentario ahora mismo que nos dicen, estoy de acuerdo con no mentir,
hace poco se murió nuestro perro y mi nieto de 3 años preguntaba por él y le hemos dicho que se murió y se ha quedado tranquilo. A veces pregunta por Golfo. ¿Golfo se murió? Entonces, es verdad que en este caso es un perro, pero para un niño es una experiencia también pues, muy triste la muerte de una mascota. Y son pequeñas experiencias, pequeñas o grandes, que pueden ayudar también a retomar la conversación y poder decirle a ese niño, a esa niña: "Jo, pues, ¿te acuerdas lo de Golfo, que estaba muy enfermo, que era muy mayor y tal? Pues eso también nos va a pasar, o ha pasado, o va a pasar, o le ha pasado al vecino", tal. Porque los niños sí que tienen esa capacidad de asimilar estas cosas cuando lo viven con normalidad y con honestidad. Ujú. Eh, Otro asistente, Miguel Escala, desde Perú, nos plantea si volver a la colectivización del duelo, colectivización supongo que sería. ¿Cuánto ayuda ello para transitar la experiencia de la pérdida? Totalmente. En Latinoamérica, y en Perú, en Bolivia, en Chile, el entorno comunitario tiene muchísima importancia y aquí lo hemos perdido, ¿no? O no sé si estamos en proceso de recuperación. De hecho, cuando la pandemia se vio, con mucha fuerza lo importante que era el volver a la comunidad que cuida. Digamos que, los profesionales, el sistema sanitario, eh, ha arrebatado de alguna forma a la ciudadanía la capacidad de cuidar y pero cuando, necesitamos ser cuidados, qué mejor que nuestra familia o que nuestra comunidad de vecinos, nuestro pueblo, nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por supuesto, lo que dice este compañero desde Perú, el devolver a la comunidad esa fortaleza que siempre la ha tenido y los profesionales estamos para ayudar a eso, no para, asumir esa responsabilidad o ese protagonismo que tanto nos gusta a veces. Nos estamos centrando mucho en el tema del duelo, pero antes de pasar a otros temas, también me gustaría preguntarte cómo se puede superar el sentimiento de culpa que a veces acompaña al duelo. Bueno, pues es que son sentimientos, muy normales, ¿no? Depende cómo ha sido el proceso. Siempre podías haber cuidado mejor, siempre podías haber estado más, siempre podías haber dicho, esas cosas que te has callado, ¿no? La verdad que, todo eso requiere un tiempo para que se vaya asentando en cada uno y darle su espacio, ¿no? Entonces, pues, sin juzgar, sin poner paños calientes tampoco, sin intentar comprender lo que pertenece a una esfera muy personal y muy de relación, em, no, acompañar eso con esa honestidad y con esa cercanía, ¿no? Yo creo que nunca vamos a sentirnos del todo contentos por los cuidados que hemos, efectuado, por la compañía que hemos hecho. Entonces, bueno, pues saber que somos así, que así hemos acompañado y así queremos recordar a la persona querida, ¿no? Ujú. Nos pregunta también, nos cuenta más bien otra persona, Margares, 29, que estuvo hace poco en un tanatorio en Vitoria y se hizo un rito de despedida precioso donde se habló de la vida del difunto y de cómo recordarlo en cada acción de la vida. Realmente a veces parece que faltan palabras en muchos de los rituales, en los tanatorios, en los funerales, que es todo un poco rápido, como dices, hacemos el funeral y nos ponemos con lo que tenemos cada día para hacer. De hecho, yo creo que a lo mejor me equivoco, pero, hace unos años, con el declive, digamos, de la religiosidad o de la confesionalidad de las personas, se empezó a tener menos importancia, los velatorios, los tanatorios y tal. Entonces, casi tenía un horario muy restringido, muy poco tiempo, y creo que se está volviendo a recuperar, a lo mejor para hacer ceremonias, de un tipo de religión o para hacer ceremonias laicas, como parece que nos cuenta, Margares 29, ¿no? Entonces, Ujú. eh, hablan ahora del COVID. Fue terrible cuando, se despidió a gente que no se pudo hacer ningún rito en ese momento. Y de hecho, en algunos lugares, en residencias, en algunos centros sanitarios, después se retomó esa necesidad de hacer un rito para poder acoger un poco ese sentimiento y esa despedida que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, los rituales son mucho más importantes a veces de lo que creemos.
Este tema que ha sacado esta persona, Almudena, sobre lo que se vivió en época de COVID, realmente es terrorífico. O sea, es que eso cortó absolutamente todo lo que era los mínimos rituales y las mínimas despedidas a los seres queridos. Muchos están, como dice ella, que difícil de superar. Sí, lo lees y a mí porque tuvo que ser terrible. Dice que no crea que lo supere jamás. No me extraña que lo exprese así. Supongo que podrá haber hecho otro ritual en otro momento, pero el no poder despedirte del cuerpo de la persona querida es como cuando hay un accidente de estos de aviación o del mar, que no se encuentran los cuerpos, tienen muchísima más trascendencia de lo que imaginamos. Pues quería hacerte una pregunta sobre ti. ¿Qué te llevó a especializarte en el campo del duelo, la muerte y los cuidados paliativos? Porque no, digamos que no creo que sea la primera especialización de los estudiantes del MIR. Bueno, a ver, yo creo que, a ver, ¿cómo te lo explico? Eso no sabía que me ibas a preguntar. Yo soy médico de familia. O sea, a mí me gusta la medicina, me gusta estar con la gente, me gusta la medicina rural. Yo soy médico de familia y yo creo que es la profesión más bonita, pese a todas las dificultades, la más bonita que hay, ¿no? Digamos que los cuidados paliativos, en España no es especialidad todavía, pero lo es en casi toda Europa, es una parte muy específica de esa atención a las familias y a las personas, ¿no? Yo creo que cuando descubrí los cuidados paliativos, descubrí el motivo que me hizo cuando tenía 18 años o 17 años querer ser médico. Mi madre decía que desde los 6 años yo decía que quería ser médico. Bueno, yo sí que recuerdo esa vocación me interesaba mucho el cuerpo humano, me interesaba mucho acompañar, cuidar. Entonces yo creo que no es que la vocación que luego he desarrollado de cuidados paliativos no es muy distinta a la de cualquier compañera o compañero que ha hecho medicina. Luego la vida te subespecializa por algunos caminos u otros, pero yo creo que es desarrollar bueno, y también compañeras enfermeras o compañeros psicólogos, trabajadores sociales, que desarrollamos esa labor de cuidar, ¿no? Uh-huh. Y también ahondando un poco en cosas personales, ¿tienes alguna historia o experiencia personal que puedas compartir aquí que te haya inspirado en tu labor con el duelo, la muerte y los cuidados paliativos? Uf, tengo muchas. En casi 20 años de trabajo he acumulado muchas experiencias, muchas de ellas profesionales, que se convierten en algo también casi personal, y algunas también personales, evidentemente. Pues tuve el privilegio de acompañar a mi padre, junto con mis hermanos también, acompañé a mi madre. Bueno, cada casa es distinta y cada caso es diferente, ¿no? Y te das cuenta de lo complicado que es estar a un lado, o estar con una bata o estar sin la bata, ¿no? En mi historia profesional he tenido el privilegio de acompañar a muchas personas y a muchas familias. Hoy todavía me encuentro con gente que han sido luego amigos de encontrarnos por la calle y de saludarnos con mucho cariño, y ha habido cosas preciosas. Pero casi, fíjate, hasta por pudor y por respeto a su intimidad, yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras historias, ¿no? Pero hemos acompañado a niños, hemos acompañado a personas muy mayores, pero con mucha vida. Bueno, yo creo que es mejor dejarlo ahí, y si a lo largo de la charla me acuerdo de alguna cosa concreta de algún caso, como el que os contaba ayer, ¿no? En un pueblito de aquí al lado, con un montón de personas, pero cosas muy concretas y que no se pueda identificar. Perfecto. Pues vamos un poco a hablar del proyecto Al final de la vida, con el que tú colaboras, que se trata de una iniciativa impulsada por la Fundación Vivosano con el lema El buen morir es cosa de todos, que pretende ser un recurso social en el que las personas puedan encontrar en un mismo lugar información fiable de la mano de expertos de diferentes áreas de cuidados paliativos y ofreciendo recursos gratuitos en torno al proceso de morir y el duelo. Entonces, a través de esa página web
cualquier persona puede acceder a conferencias, ser parte del club de lectura, asistir a diálogos sobre la muerte y la vida. Entonces, era un poco contarlo aquí por si cualquiera que le pueda ser útil quiere acceder a su web. Y también quería preguntarte, ya volviendo un poco a los cuidados paliativos, hemos hablado de que pueden ser en el hospital o en casa. ¿Cuál es el papel de los cuidados paliativos en la atención de pacientes terminales? Bueno, al final los cuidados paliativos es una forma de mirar, ¿no? Una forma de atención. Cuando hay una persona que está viviendo en su fase final de vida, que puede ser sus últimos días, pero también puede ser sus últimos meses o incluso sus últimos años, cuando hay una patología que produce mucho sufrimiento y que no hay curación posible, la forma de atender, que se ha visto que es mucho mejor para todos, es a través de los cuidados paliativos. Cuando hay una complejidad importante, hay equipos específicos, como al que yo pertenezco, que nos dedicamos específicamente a esa complejidad, ¿no? El resto de casos, pues los ven los compañeros de atención primaria, los internistas, los oncólogos o el servicio que le toque. Porque eso, la muerte o la enfermedad avanzada no es solo cuestión de paliativistas, ¿no? Entonces, el objetivo ya no es tanto en mirar la enfermedad y mirar el pronóstico, sino mirar a la persona y mirar sus necesidades, ¿no? Es un cambio que para atención primaria y para el domicilio quizá no es tan radical, pero en el hospital es algo terriblemente revolucionario, porque en el hospital, digamos que incluso la organización es por especialidades, ¿no? En cada sitio te ven de una forma, ¿no? Y los cuidados paliativos lo que pretenden es ver a la persona en su complejidad y en su completidad, si se permite la expresión. Entonces, bueno, es una forma, por otra parte, muy natural y muy de la atención primaria, también la geriatría, por ejemplo, de ver a la persona en todas sus esferas, no solo en la física, sino también en la social, en la emocional y en la espiritual, eh, intentar atender o facilitar la atención de aquellas en las que está con mayor sufrimiento, ¿no? Es muy importante saber que los profesionales no tenemos la capacidad de cambiar de una manera radical esa experiencia de fin de vida. Lo que sí que podemos hacer es apartar lo que estorba para que las personas puedan hacer ese camino de la forma más sana posible. No sé si me explico bien. Sí, perfectamente. Sí. ¿Y cuáles serían los derechos que tienen los pacientes en un entorno hospitalario en cuanto a cuidados paliativos? Porque en una situación así, la verdad es que la gente se siente un poco perdida y quizá no saben las cosas a las que tienen derecho o cómo encauzar ese momento de la mejor forma. En lo específico, cada autonomía, yo creo que casi todas las autonomías tienen su ley de atención al final de la vida, o como se llame en cada sitio, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, articulado más específico. Evidentemente, por la sanidad que tenemos, que yo creo que es muy buena, tenemos derecho a la mejor atención posible, ¿no? Y la mejor atención, cuando una persona está en fase final, en fase avanzada de enfermedad, son los cuidados paliativos, ¿no? Entonces, una atención que respete el poder acompañar a tu ser querido, que respete la posibilidad de estar en una habitación individual para no tener que estar llorando al lado de una persona que a lo mejor está celebrando. Eh, el poder coordinar todas las especialidades para que la visión no sea microscópica o con un escotoma central, ¿no? Sino que sea una visión amplia que permita atender las necesidades. Todos esos son derechos que tenemos porque tenemos derecho a una buena atención, ¿no? Eh, lo que pasa es que, como decía antes, sobre todo en el hospital, a veces cuesta mucho trabajo el desligarse del protocolo, de la alteración de la placa o de la radiografía o del análisis. Entonces, a veces hay que armarse, empoderarse, como se dice ahora, ¿no? Empoderarse y pedir a los compañeros, oye, mira, hemos hablado, mi padre está cansado o estamos todos cansados.
queremos mirar la enfermedad desde otro punto de vista. Eso es muy importante cuando las familias lo han conversado y lo han planificado en casa. Que, digamos, el poder ir con la tranquilidad de decir, es que esto es lo que quiere mi padre, esto es lo que quería mi padre, esto es lo que quiere mi madre, lo que quería mi madre, y estamos todos de acuerdo porque así lo ha querido él, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la planificación compartida, el poder hablar de esto. Quizá ahora está teniendo más fuerza porque hace 20, 30 años enfermábamos y moríamos en muy poco tiempo. Ahora hay patologías que hacen que nuestro fin de vida pueda llegar a ser hasta de 8 o 10 años. Entonces, esto hay que hablarlo, que nuestros seres queridos sepan qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Hablamos entonces de comunicación. ¿Cuál es la importancia de esa comunicación abierta y sincera entre médicos, pacientes, familias, en cuidados paliativos y dentro de realmente de la familia? Esto es un paradigma importante. Marije Goicoechea, que es una psicóloga del País Vasco, dice que el encuentro entre la persona y la familia y el profesional es un encuentro entre dos expertos, ¿no? Yo probablemente soy experto en la patología que tiene esa persona y en los tratamientos que puede irle bien, y la persona y la familia son expertos en sus valores, en sus creencias, en sus necesidades. Por tanto, la atención tiene que ser el resultado de ese encuentro entre dos expertos. Evidentemente, eso estamos muy acostumbrados a que la gente respeta nuestro conocimiento y nuestro saber, pero los profesionales tenemos que respetar el conocimiento y el saber que tienen las personas sobre su propia biografía y las familias sobre sus propios familiares, ¿no? Entonces, esa comunicación honesta, eh, sin tabús y sabiendo que hay campos en los que yo puedo saber más, eh, pero que buscamos los dos lo mejor para esa persona, y tenemos que poner en juego esas dos habilidades, ¿no? La sabiduría que tengo yo con respecto a su enfermedad y los tratamientos, y la sabiduría que tiene él con respecto a sus expectativas, sus necesidades y su voluntad. Y en hablando de comunicación, ¿cuál es la importancia de la planificación anticipada de cuidados? Eso es fundamental. Es fundamental. Nosotros aquí en Vitoria estamos desarrollando en Euskadi y en Álava en concreto un programa muy ambicioso para que la gente no tanto haga documentos, que el documento es muy importante, pero lo que es realmente importante es el diálogo que hay detrás de ese documento. Que las personas en casa, pues, bueno, pues a raíz de a lo mejor del fallecimiento de Golfo, del perro que nos contaban antes, ¿no? O a raíz de algo que ha pasado, o a raíz de lo que contaba la compañera del COVID. A raíz de esto, decir, oye, mirad, cuando yo esté enfermo, yo aquí en casa no quiero estar porque creo que es mejor que me llevéis al hospital, porque esta experiencia que o al revés, yo quiero estar en casa, tal. Yo quiero que se me opere, yo quiero que no se me opere si pasa esto. No puedes acotar todas las posibilidades, pero un marco que permita a los familiares, si tú no puedes decidir, el tomar decisiones es fundamental, porque además detrás de esa conversación va a haber una posibilidad de conocimiento intrafamiliar que es muy bueno incluso luego para el dueño. Entonces, hablar de esto, que no sean conversaciones tabús, que sean conversaciones, a ver, no es una conversación habitual, pero bueno, que se hable con cierta naturalidad es fundamental para desarrollar esto con cierta salud. Nos plantea también otra persona que para no entristecer a su madre no se lo comunicamos si fue correcta esta actuación. Yo entiendo que fue la situación en la que se encontraba su propia madre. Sí, Mm, además, no sé si la madre era la enferma. Muchas veces cuando a veces algún hijo, alguna hija nos dice, no es que mi padre no sabe que estoy tan mal o que está tan mal. Cuando estamos explorando, el Señor nos dice, mi hijo no sabe que estoy tan mal, pero eh, en realidad es muy difícil mantener una mentira tanto tiempo. Además, genera una cantidad de trabajo en las dos partes que no compensa, no compensa. Pero evidentemente, cuando a posteriori, bueno, pues vimos las circunstancias de esa señora ni esto. El culpabilizarse ahora no tiene mucho valor. Pero de todas maneras, es probable que la señora supiese mucho más de lo que pensamos. Realmente hay signos y hay indicios que son muy difíciles de ocultar.
acompañar a un familiar enfermo, paciente terminal, es duro. Y también, entonces, querría preguntarte cómo se puede manejar ese agotamiento emocional y el estrés que a menudo acompañan el cuidado de pacientes terminales Sí, a los además familiares. he visto una compañera que preguntaba eso, ¿no? Una enfermera. Bueno, A ver, yo quería preguntarte, antes de entrar con, con el caso de la enfermera, que me parece importantísimo también, sobre el estrés emocional de los familiares, más que de ah, los profesionales. Pues la angustia que sienten y el estrés y el desbaratamiento de sus vidas, o simplemente hay que pasarlo y... pues cada uno tiene sus armas y sus refugios, ¿no? Implicar hasta cierto punto a tu pareja, en este caso, tal, eh, hay que buscar la forma de guardar un poco de fuerzas, porque suele ser una carrera de un maratón, no suele ser un sprint. Y a veces, sobre todo cuando el diagnóstico ha sido muy abrupto, tendemos a sprintar y a dejar todo, y luego es más complicado el reincorporarse. Pero, pero tenemos que confiar en que tenemos recursos suficientes para salir adelante, ¿no? Uno será ir a jugar a cartas un rato con algún amigo, otro ir al monte o coger la bici. Cada uno busca un poco sus salidas, ¿no? Eh, y cuando hay comunicación honesta, en mi caso, espero que no estén oyendo mis hermanos. Tengo una familia espectacular y somos tres, y con mis hermanos fue muy fácil porque cada uno estaba donde podía estar, todos intuíamos cómo iban las cosas, lo hablábamos cuando nos veíamos, pero como yo vivo fuera de Navarra y tal, bueno, fue sencillo cuando hay honestidad y hay claridad, ¿no? Entonces, luego cada uno pues lloraba por donde podía, pero que yo no creo que haya una receta para esto, ¿no? Sobre todo, saberse acompañado por centenares de personas que pasan por lo mismo, eso de la comunidad compartida, de saber que no estamos solos, que esto eh, descendemos de gente mortal y de gente que ha perdido a familiares, eh, que algún día, la confianza que algún día podrás mirar atrás con una sonrisa y apoyarte en lo que puedas. No creo que haya un truco mucho mejor que ese. Y si lo hay, que me lo cuenten, ¿no? Pero vamos, yo creo que no. Pues ahora sí vamos al caso de Almudena, que ha compartido generosamente con todos. Es enfermera y pregunta cómo protegerse mentalmente ante ante la muerte de las personas a las que cuida, de sus enfermos. Cómo distanciar su corazón sin dejar de estar con ellos y sus familias. Porque realmente es un desafío también al que se enfrentan los profesionales de la salud que trabajan en cuidados paliativos. Juan Mudena, gracias por expresarte así, ¿eh? Eh, yo intentaría no protegerte de nada, eh, y a mí lo que me ayuda muchas veces eh, es quitarme de la cabeza o del corazón o de donde sea, que no tengo muy claro, esa idea de que las cosas dependen de mí o dependen de nosotros como sistema sanitario. Entonces, yo creo que estar con los pacientes, con las familias, poner todo tu conocimiento para que las cosas vayan lo mejor posible y luego acompañar cómo vayan, digamos que te libera un poquito de la responsabilidad del resultado. ¿Cuántas veces, y tú como enfermera lo habrás visto, te has volcado con una familia, crees que las cosas han ido bien y luego te enteras que se han ido súper disgustados o que incluso quieren poner una reclamación o cosas de estas, ¿no? Y otras veces a lo mejor que es un caso en el que no has estado muy así porque tenías mucho trabajo, por lo que sea y tal, y la gente está súper agradecida. Entonces, no buscar en el resultado cómo te tienes que medir tú de contenta o de satisfecha, sino un poquito en lo que has hecho dentro de tus posibilidades y sabiendo, bueno, que el enfermo está ahí, la familia está ahí, tienen sus propios recursos, que a veces se nos olvida y les queremos hacer todo nosotros. Tienen sus recursos, tienen su historia que no conocemos. Hay veces que juzgamos y que pretendemos arreglar cosas que tienen más años que nosotros mismos. Entonces, bueno, pues
un poco, no es separarte, pero sí separarte de la responsabilidad de que las cosas vayan bien en tu forma de ver las cosas. Siguiendo un poco con los cuidados paliativos, quería preguntarte cuáles son algunos mitos comunes sobre los cuidados paliativos que quizá este sea el momento de desmentir. Pues te agradezco mucho porque sí que tenemos todavía alguna mitología. Por ejemplo, que son para los últimos momentos de vida. Nosotros tenemos personas que estamos viendo desde hace 3, 4, 5, 6 años, porque como decía, depende más de las necesidades que del pronóstico, ¿no? O que es solo para pacientes con cáncer. Eh, eh, en España los primeros equipos quizá nacieron de equipos que trataban personas con cáncer, pero ahora mismo, por ejemplo, en el equipo en el que yo trabajo en Álava, vemos como más o menos 60 no cáncer, 40 cáncer, algo así, pero hay equipos que ya se han destacado más hacia el no cáncer porque las patologías, y es más, el cáncer también se está convirtiendo, gracias a la oncología y los tratamientos de quimio y de radio, se está convirtiendo en una enfermedad crónica. Entonces vemos mucho paciente que no tiene cáncer. O que la morfina acorta la vida o que se tiene que dar lo más tarde posible. La morfina es un gran fármaco, muy económico, muy fácil de usar cuando tienes cierta experiencia y por supuesto que no acorta la vida y va muy bien para el dolor y para la fatiga. ¿Qué más mitos podría contar? Bueno, fundamentalmente esos son los que a veces más pesan o que una persona en cuidados paliativos, si se entera que está en cuidados paliativos, se va a poner más triste. Eso es muy frecuente. Es que decirle a mi padre que vayamos a paliativos, a lo mejor eso le va a hundir o le va a desanimar. Solemos ver lo contrario. Y de hecho hay algún estudio muy curioso que muestra cómo personas en cuidados paliativos tienen incluso supervivencia un poco mayor que con esa misma patología sin cuidados paliativos. Digamos que una vez que te sientes a gusto, que te quitan los síntomas que más te molestan y te sientes acompañado y de una forma consolado o paliado, pues bueno, pues a lo mejor no hay tanta prisa por irse, ¿no? ¿Cuáles son los avances recientes en la atención de pacientes terminales? Pues mira, curiosamente el fin de semana pasado hemos tenido las Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, han sido en Salamanca, con 800 personas, así una jornada muy bonita, que se habla mucho de ética y de derechos, veo también que preguntan por los derechos. Y uno de los avances que estamos haciendo es un retroceso. Estamos avanzando hacia el pasado, como decía nuestro amigo Emilio Herrera. Estamos volviendo a la comunidad, a lo comunitario, a desmontar mucha estructura sociosanitaria muy compleja y con inmensos protocolos y volver a la vecina de cabecera, al tendero de cabecera, al amigo de cabecera, devolverle ese privilegio que es cuidar a personas frágiles y nosotros, por supuesto, estar para quitar lo que estorba y para aportar nuestro conocimiento. Ese es uno de los avances, yo creo, más importantes que se está dando en cuidados paliativos. También en este congreso, en esta jornada, se comentaba la necesidad. En el siglo XIX y XX los profesionales éramos todos generalistas, se fue desarrollando la vertebración en distintas especialidades y ahora hay, con todo respeto, pero otorrinos de oído izquierdo, pero de la parte externa, o sea, se ha diversificado mucho. Entonces, ahora digamos que necesitamos como volver. Quizá no se puede volver a una generalidad como antes porque se ha complejizado mucho la atención, pero sí equipos multidisciplinares en el que está el médico experto en paliativos, si es necesario, pero está también el cardiólogo, si es una persona con una cardiopatía, está el médico de familia, la enfermera, el fisioterapeuta, el psicólogo, el trabajador social, para todos ir a esas necesidades, ¿no? No tanto a la patología, al órgano dañado. Yo creo que esas dos, a mi juicio, serían las más importantes. Ya, quería preguntarte al hilo de un comentario que nos hace un asistente cuyo nombre no soy capaz de pronunciar, cuyo nombre de usuario, que dice que es difícil naturalizar el proceso cuando distintos familiares tienen criterios opuestos sobre ese proceso de la muerte, que se abren abismos insalvables a veces
Sobre eso quería preguntarte, ¿crees que la muerte, vivir la experiencia de la muerte, del fallecimiento, de los cuidados de un familiar, une o desune a una familia? Lo que decía antes, en mi caso, unió una familia que estaba unida ya, quizá eso también sea una premisa importante. Sí que es cierto que como pasa con las herencias o como pasa con las bodas, cómo se celebran o no se celebran, como pasa, cuando hay diferencias de criterio muy importantes, pueden abrirse heridas, ¿no? Yo le diría a Fuchsgrup, o como se diga, eh, que probablemente, desde la visión, de honestidad y de naturalidad que él expresa, puede ayudar a sus familiares, ¿no? Se crean abismos y, oye, hay veces que, mira, pues no vas a cambiar de opinión, yo tampoco puedo cambiar la mía, pues hasta aquí, ¿no? Pero a veces, hay mucho dolor ahí sin resolver, que una comunicación, compasiva y empática y desde el respeto y el cariño puede romper algunas barreras. Entonces, por desgracia, no. Pues ahora vamos a mostrar un comentario que directamente va dirigido a ti, de una persona. No Sí, sé si... no recuerdo el caso, si quiere contactar conmigo y podemos, hablarlo, pues le ayuda. Por desgracia, como decía, uno de los mitos es que los cuidados paliativos es solo para cuando uno se está muriendo. Entonces, hay veces que compañeros o estructuras, dilatan mucho el avisarnos, ¿no? O al avisar al poner un poquito la etiqueta de necesidad de cuidados paliativos. Y eso produce un extra sufrimiento que es lo que podemos evitar. Aquí los profesionales sí que somos responsables. No sé si la palabra culpable es muy fuerte, pero, pero sí que somos responsables. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y un abrazo a Jayone. Quería también preguntarte qué recursos existen para las personas que deseen aprender más sobre el proceso de duelo y los cuidados paliativos. Quizás sea el momento de recordar a quienes nos ven la ayuda que puede prestarles el proyecto Al final de la vida, que mis compañeros ya han puesto la web. No sé si se te ocurre algo más para guiarles en Bueno, es este que tema. depende del país, porque veo que hay gente de distintos países, depende de la comunidad autónoma, depende de la ciudad. Por desgracia, depende de muchas cosas, ¿no? Porque no hay una uniformidad tampoco en el Estado español. Pero desde luego, lo que quería decir de la web, que antes, lo has dicho todo muy bien, ¿eh? Pero que es, una web con una inmensidad de recursos, expuestos ahí con una generosidad increíble por la gente que lo lleva y de una calidad vamos, yo lo recomiendo, a las personas con las que hablo, pero a compañeros profesionales y a personas de la calle, porque es que hay desde cortometrajes hasta libros, pasando por, píldoras de charlas muy pequeñitas o charlas más largas, em, recomendaciones de todo tipo. Yo lo peor que veo esa web es que, depende cómo estés de atareado, como te metas, puedes estar un par de horas ahí buceando, ¿eh? Entonces, es un recurso que es muy facilitador porque llega muy fácil a todos sitios, a Costa Rica, que he visto, Guatemala, Perú, y Vitoria o Madrid, ¿no? Entonces, como recurso me parece espectacular. Y luego ya en cada ciudad, en cada comunidad autónoma, en cada estado, los que tengan a mano. Pues ahí queda esa web para que todo el mundo que lo desee, si estamos en este encuentro, entiendo que podrán encontrar información interesante para ellos, así que les invitamos a visitarla. Quería compartir también otro mensaje de Margares que habla sobre que le ayudó la meditación y estar presente con su padre, con lo que iba surgiendo momento a momento. Y pregunta qué es lo importante en este momento. Pues es que lo estás contando tú muy bien. Pues es que, tener la capacidad para estar presente, para poder meditar, para poder, mirar a los ojos a esa persona y estar ahí, pues es lo que la gente necesita. Eh, Vamos, pues enhorabuena y gracias por contarlo. También comparten con nosotros este testimonio, que va un poco en línea con lo que habías hablado tú también. Sí, sí, a los familiares, les da mucho miedo. Evidentemente, se suele hablar porque lo he visto por aquí también,
de conspiración de silencio, nosotros nos gusta más hablar de pacto de silencio, porque conspiración tiene una connotación muy negativa. Nadie conspira para hacer algo bueno, nadie conspiras para hacer algo malo. En cambio, no suele ser, evidentemente, esa intención, ¿no? Se hace un pacto familiar para que mamá o papá no sufran, pero requiere tanto esfuerzo interior el estar continuamente fingiendo, que cuando se deshace ese pacto hay mucha liberación. Una persona también preguntaba, por una persona con fibrosis pulmonar, ¿cómo se deshace esa negación? Pues a veces devolviéndole a la persona enferma las preguntas que hace, ¿no? o que intuye, ¿no? Y hacerle que él mismo diga pues que, bueno, pues que esto no va bien, que cada vez se encuentra peor, que por lo que sea en esa enfermedad no hay tratamiento, y bueno, pues que él mismo vaya poniendo. Y también no sé qué filósofo francés decía que la verdad es como el sol, tampoco se puede estar mirando de frente todo el rato, ¿no? O sea, tampoco es cuestión de una persona decirle todo el rato, mira, pues es que esto, bueno, pues ya está. O sea, hay personas que lo asumen, que lo entienden, que lo asimilan, y de vez en cuando te dicen, bueno, y cuando el Mundial de Fútbol del año 26, no me acuerdo, a ver si podemos ir a... Él sabe que no va a poder ir, pero necesita un poquito escaparse por no estar todo el rato con la idea de finitud, ¿no? Que nos agobia tanto. Y al hilo un poco de esto, este otro comentario también es interesante, cómo se acompaña un estado de negación, cuando es el paciente el que no quiere verlo, supongo. Sí, ahí a veces nosotros echamos mano de nuestra compañera psicóloga para que nos ayude, ¿no? Cuando una persona está en una negación, a pesar de que ha recibido una información, hay que investigar un poco cuál es la causa, o sea, qué le hace a él el aferrarse a algo que obviamente no es cierto, ¿no? Quizá no tomar alguna decisión o quizá no enfrentarse con un problema. Entonces, si conseguimos saber qué es lo que está pasando, el poder darle la vuelta a ese argumento. No sé si me estoy explicando muy bien porque estoy pensando en un caso concreto, pero no es preguntar un caso concreto, ¿no? Entonces, bueno, intentar ver qué es lo que le agarra a rechazar esa posibilidad. Por ejemplo, si yo ahora me negara a pensar que estoy en directo en una entrevista, no, esto lo graban y luego lo retocan. ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Por qué me aferro a eso? Pues porque tengo un poco de catarro y una voz muy nasal y me gustaría que esta voz fuese retocada, pero no va a serlo. Entonces, si alguien me dice, a ver, tampoco pasa nada porque se te oye más o menos bien, no te preocupes, pues a lo mejor me descargo de eso y puedo decir, uy, estoy en directo. Es un poco frívolo lo que he dicho y un poco muy tonto, pero descubrir por qué se está agarrando a esa obviamente mentira y buscarle un poquito la vuelta para que se libere y pueda aceptarla. Pues ha quedado claro y tu voz se oye perfecto. Aprovecho para decirte. O sea, que no se graba ni se toca esto, ¿no? Y que me gustaría compartir también este otro comentario, que van todos un poco, aunque estamos saltando de un tema a otro según van entrando los comentarios, pero realmente va un poco al hilo. ¿Cómo comunicar esta noticia de una persona que no sabe que le queda ese tiempo o no hay que comunicárselo y dejar un poco fluir los acontecimientos? Hombre, yo creo que si sabemos algo que la persona enferma no sabe y es de tanto valor, no sería justo el no compartirlo. Entonces, se dice que la información es un poco como las medicinas. Si te doy un trocito pequeñito de aspirina, pues a lo mejor no te voy a calmar ni el catarro ni la inflamación. Si te doy 40 aspirinas, a lo mejor te hago una hemorragia digestiva. Entonces, hay que usar la dosis que necesitas en cada momento. Entonces, nosotros usamos mucho la pregunta. Preguntarle, si fuese un paciente en consulta o en domicilio, a raíz de alguna prueba, ¿y tú cómo te encuentras? Bueno, pues yo estoy, pues, pero ¿no te parece que las cosas van mal? ¿Cómo te ves tú? Bueno, pues sí, un poco peor, porque el año pasado podía subir las escaleras y ahora me ahogo. Claro, ¿y esto cómo crees que va a ir? Intentar un poco
que él sea el que dirija un poco, no es cierto, la diriges tú, pero que sea a raíz de cosas que él está experimentando y que él ponga nombre a lo que está pasando. Luego, una cosa que es muy cierta es que los médicos, cuando hablamos de 2, 4 años, 3, 6 años, no sé qué, son pura estadística. Y la estadística es una ciencia que acierta cuando hay miles de personas. O sea, 1000 personas como esas, pues el 96% mejor fallecerían entre 2 y 4 años. Pero hay muchas personas que van a fallecer antes y otras que van a fallecer después. Entonces, manejar la información temporal con cierta laxitud, porque no tenemos tampoco la ciencia exacta de un tiempo exacto. Me Pues decís a mí que tengo buena voz, qué maja. Que me noto cada vez más apagado, pero bueno. Pues mira, ya la última pregunta un poco, porque ya estamos al filo del final de esta charla. Hablan sobre si un familiar fallece en casa, si sería aliviador hablar con él y agradecer su vida con nosotros. Eso es precioso. Eso es precioso. De hecho, nosotros cuando atendemos a personas en domicilio y prevemos que el fallecimiento puede ser cercano, nos suelen preguntar, ¿qué hacemos cuando fallezca? Entonces decimos a dónde hay que llamar y siempre les decimos, pero no tengáis prisa. Es un tiempo especial, un tiempo que a lo mejor queréis esperar a que venga alguien más o queréis estar un ratico, porque a veces los servicios funerarios, los servicios médicos, pues tienen prisa, tienen que hacer sus cosas y, luego llega otra parte, ¿no? Que es la parte del tanatorio, lo que sea. Entonces, el tiempo de estar en casa puede ser un tiempo especial, ¿no? Entonces, me parece precioso lo que dice, ¿no? El poder eh, dar las gracias, seguro que se ha hecho, si se hace después, seguro que se ha hecho cuando la persona podía oír y eso, pero bueno, puede ser hasta sanador. A personas a lo mejor que no han podido decir algo en el proceso, decir, aunque haya cerrado los ojos, aunque haya dejado de respirar, de alguna manera sigue ahí y poder decirle, pues gracias o lo siento o yo qué sé. ¿No? Me parece precioso. Sí, a mí me parece un testimonio bonito y un consejo final muy bonito para terminar esta charla. Me gustaría agradecer a nuestros invitados por haber participado, a saludar a nuestros amigos de Al Final de la Vida que están también viéndonos, a nuestros suscriptores y, por supuesto, a ti, Alberto. Me gustaría recordar algunas palabras importantes que has dicho. Has hablado de normalizar, humanizar, comunicación, un proceso liberador, honestidad. Yo creo que nos quedamos un poco con todo esto que hemos hablado, que ha sido muy necesario y muy útil para todos nosotros, y agradecerte infinito este tiempo que nos has dedicado. Se me ha pasado volando, pero a lo mejor poco a poco ya la voz empezaría a fallar por mi catarro. Creo que hay alguna pregunta más. Quiero deciros que he estado muy cómodo, que además Laura lo haces muy fácil y de verdad que respuestas y recursos mucho mejor que mi persona están en la web de Al Final de la Vida y bueno, pues gracias por el interés y nada, aquí sigo para lo que quieran. Pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta Adiós. luego.